Vamos a retomar entonces. Aquí, digamos aquí. Íbamos en el tema de seguridad. Sí, la seguridad y las condiciones y acciones seguras se mitigan los accidentes de trabajo. En la salud se busca el bienestar, disminución de ese ausentismo por la incidencia de las enfermedades laborales. Esto también se mide en el sistema de gestión, todo el ausentismo laboral, como les decía, ya sea por luto, por licencia, inclusive hay licencia maternidad, licencia de paternidad. Sabemos también si es por algún permiso especial, si es por accidente de trabajo, si es por una enfermedad laboral, un accidente de tránsito. Entonces todo eso se mide dependiendo de las ausencias que haya tenido el personal y sacar un indicador. Ese indicador también hay que medirlo. Entonces, como me preguntaba Ricardo, ya me acordé que me estaba preguntando Ricardo, específicamente hay un formato o algo que tiene que estar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es su matriz de peligros, su matriz legal, tiene que haber unos programas de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de la empresa, usted establece los programas, todo en búsqueda de prevenir esos riesgos, ¿verdad? Usted establece esos programas, por programa tiene que haber lo que les decía, tiene que haber una introducción de ese programa, tiene que haber un objetivo, una meta, su marco legal que le aplica, dependiendo de exactamente la actividad a la que usted vaya a ejecutarle ese programa, qué normatividad, cuáles son sus indicadores, de esos indicadores, cómo los va a medir, tiene que haber un cronograma de acciones y usted va a establecer qué actividades va a ejecutar en ese cronograma y las va a medir. Es decir, usted me va a decir qué planeó en el semestre y qué pudo ejecutar. Entonces, en base a eso, usted va a presentar el rendimiento de esas actividades y anexo a esto va a entregar unos resultados de esos indicadores que midió. Estos indicadores deben ser cuantificables, los deben poder medir. ¿Sí? Ustedes no pueden colocar indicadores cualitativos, es decir, no, es que era bonito, no, porque usted tiene que soportarlo. Es decir, usted tiene que decir que va a hacer inspecciones de seguridad en vehículos. ¿Cuántas inspecciones hizo? Entonces, ¿usted cuál indicador podría establecer? Usted puede establecer, ¿cómo se llama? Inspecciones a vehículos ejecutadas, programadas ejecutadas sobre inspecciones de vehículos ejecutadas. Programadas sobre ejecutadas, divide esos dos resultados y lo multiplica por 100, eso es un indicador, ya está cuantificable. Así, y así lo hace en los diferentes programas que maneje. Lo mismo el ausentismo, usted va a mirar el tema de higiene y seguridad. Y en el trabajo, como último, aquí retomando, habla del entorno laboral seguro y saludable, mejor calidad de vida y mayor productividad. También hay que mirar la eficacia de los trabajadores y mirar la eficacia y productividad que hayan tenido ciertos proyectos o ciertas actividades que ejecute la empresa. Si está vendiendo, qué tantas ventas ha tenido. Si lo que hace es ofrecer un producto o un servicio, bueno, empiezan a medir cómo va el rendimiento, cómo va la eficacia de ese servicio o producto que están prestando. Entonces, todo eso también lo tienen que medir aquí. Si lo tienen unificado o lo quieren unificar con calidad, mejor todavía. Y si lo unifican con la parte ambiental, mejor. Ya quedan ustedes integrados. Cuando empiezan a medir esos indicadores, desde la parte de calidad, seguridad y ambiental, porque todo eso se mide. Y lo chévere es que lo están viendo ahorita a la par con control de gestión ambiental, que ahí sí yo les voy a especificar más unos temas ya un poquito más prácticos y les voy a mostrar unos ejemplos. La higiene. Esto es un manual, dentro del manual tiene que haber un programa de higiene. Este debe ser un apartado relativo a la higiene y sobre todo si la empresa maneja productos químicos tóxicos, corrosivos o nocivos, también se deberá estipular unas normas básicas de higiene dentro del recinto laboral y no hay que olvidar que también se debe incluir un instructivo explicando el significado de todas esas señales que haya por las instalaciones laborales. Todo tiene que estar explicado, todo tiene que decir por qué, todo tiene que estar establecido en una meta.
Si yo hago esto, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es mi meta? Y si yo no cumplí mi meta, ¿por qué no la cumplí? Entonces, ¿qué pasa con esas acciones correctivas que yo les mencionaba? Si no se me cumple una meta, yo debo establecer una acción correctiva. Es decir, tengo que preguntarme por qué no la cumplí y qué voy a hacer para cumplirla. Entonces, ustedes cuando miden esos indicadores y ustedes hacen una rendición de cuentas, la rendición de cuentas es como un resultado, un conglomerado de esos actividades que usted ejecutó y le dio un resultado. Usted dice, ah, bueno, listo, vamos a reunir a los comités, al COPAS, al de convivencia laboral, vamos a reunir también a los jefes de las áreas y al gerente y le vamos a exponer esos resultados y vamos a decir, sencillamente, estas metas las cumplimos, pero estas no las cumplimos por esto y esto, entonces es necesario establecer estas actividades, estas acciones correctivas o acciones de mejora para darle un cumplimiento un 100% a las metas que estamos estableciendo. Y si no, bajarle entonces a los indicadores, no colocarle 100%, sino establecer una meta realista, una meta, no sé, de 70, 60, 80%, de acuerdo a las actividades que esté ejecutando, porque si se nos hace imposible cumplir el 100%, bajémosle entonces a esa meta a un 70, a un 80, algo que sea realista. Eso era lo que yo también quería de pronto dejarles claro. La emergencia. En cierta parte de este manual o del sistema, el tema que se detalla en caso de un accidente debe contener información sobre el manejo de herramientas de seguridad, extintores, cómo usarlos, el tipo de extintor a usar, dependiendo de la naturaleza de la emergencia. ¿Sí? Si es en oficina, un tipo de extintor diferente. En otro lado, sí puede ser un extintor multipropósito. También las mangueras y cualquier otro elemento que deba ser utilizado en caso de accidente. Por otro lado, también se deben incluir pequeñas nociones de primeros auxilios en caso de que algún compañero resulte herido. También hay que hacer por ejemplo, si hay fracturas de miembros, caídas, quemaduras, heridas, debe ser un conocimiento que todo trabajador tiene la obligación de conocer. Sabemos que hoy en día ya no se hace lo que son primeros auxilios, sino es, ¿cómo se llama? El término es ¿cómo es el término? Es una La atención, asistencia prehospitalaria. sí, es una asistencia prehospitalaria, pero tiene otro nombrecito al final. El caso es que hoy en día ya no se le llama primeros auxilios, es una asistencia prehospitalaria, pero tiene otro nombre. Se me escapa el nombre. Y estas capacitaciones las ofrece la ARL y tienen que hacerse como mínimo una vez al año. Por eso es que hoy en día también se les dice que usted no atienda a alguien por omisión, usted ya lleva el bulto. Usted lo pueden sencillamente demandar por no atender a alguien sencillamente por omisión. Porque hoy en día tienen que capacitarse a todos los empleados para que presten una atención prehospitalaria primaria. Exacto, por eso es que es importante crear las brigadas contra incendios, la brigada Exacto, de primeros auxilios para estos exacto, casos. exacto. Y cuando me preguntaba Ricardo qué formatos o qué deben tener, sí, para ese manual, debe haber un documento aparte que se le llama plan de emergencias. En este plan de emergencias, ustedes, si quieren hacerlo de manera integral, van a involucrar todo esto. Las brigadas de primeros auxilios, las brigadas de emergencia, las brigadas contra incendios, los brigadistas también por alguna contingencia o alguna emergencia ambiental, también se puede conformar esa brigada, ¿sí? Ahí usted va a empezar a especificar todos los tipos de emergencia o de contingencia que se puede presentar y va a explicar cómo se debe responder ante cada una. Si es en la parte administrativa, cómo la van a responder, van a colocar quiénes son los encargados, porque esos brigadas deben estar conformadas por alguien desde cada área, ¿sí? Así como el Comité de Convivencia Laboral o el COPAS.
Tiene que haber alguien de cada área, al igual que esto, debe haber algún brigadista por área, alguien que los represente, que esté por lo general la mayoría del tiempo. Y de igual manera, los suplentes, ¿sí? Entonces, todo eso está establecido en este plan de emergencias. Debe incluir también, como dice acá, un plan de evacuación de las instalaciones, también debe tener sus pautas de carácter general y se debe prestar más atención en algunos apartados mucho más que en otros. ¿Sí? ¿Qué hacer en caso de un sismo? Todo lo van a incluir dentro de este plan de emergencias. Esto lo debe tener por obligación, ya digamos, si se lo llegan a pedir a una empresa y no lo tienen, pues sencillamente no, eso va a ser para una no conformidad porque esto ya es tanto requisito de norma, cuando yo les hablo de norma, acuérdense, ¿a qué hago referencia? ¿A cuál norma le hago referencia? Si estamos hablando de la seguridad. Ya las mencioné. La 45.001. Esa, cuando hablo de norma, es esa. Cuando hablo algo de ley, hablo del decreto, ¿cuál? ¿Cuál decreto? A ver, ¿quién apuntó? ¿Cuál decreto es el de seguridad? ¿Ninguno? ¿De acuerdo? Ya no me acuerdo. No Alguien noté. apuntó por ahí. Bueno, acuérdense, cuando hablo de norma, la 45.001. Cuando hablo de ley, el decreto 1072, en la parte de seguridad. ¿Listo? 1072. Entonces, es para que establezcan ustedes las diferencias, qué es norma y qué ya es de ley. ¿Sí? Hay unas normas de seguridad y peligros en la empresa que describen también las acciones que los trabajadores deben realizar en su lugar de trabajo y cuáles no. También hay políticas que se establecen de no drogas y tabaquismo, lo mismo, deben tener esas políticas sí o sí. ¿Sí? Ustedes pueden tener una política integral, pero que hay en muchas empresas. Su política de calidad, su política ambiental, su política de seguridad de salud en el trabajo, tienen una política de no alcohol, ni drogas, ni tabaquismo, la pueden tener por aparte, eso están como lo decía la empresa. Pero si es de norma, deben al menos tenerlo, que lo tengan. Ya sea bien integrado o por separado, pero debe estar. Dependerán de la empresa, por lo que serán distintas en cada manual. Además, hay puntos esenciales que hay Disculpe, ¿ya hicieron el decreto? ¿Cómo? Que me estaba entrando una llamada. Ya dijeron el decreto, es que me estaba entrando una llamada y no puedo escuchar. El 1072, recuerden. Cuando estamos hablando de ley, ese decreto. Y cuando estamos hablando de norma, lo escucho. 45.001. Eso, muy bien. Exacto. Para que ustedes tengan ya eso claro. También hay unas señales de seguridad. Esas describen y significan lo que es obligatorio hacer y hay un listado de todas esas señales que hay en el lugar del trabajo. Están también representadas y también se debe explicar su significado. Hay que describir qué hacer en caso de emergencia, en esos planes de emergencia que les mencioné, y se tienen que contemplar todas las posibles situaciones de peligrosidad, ya sean incendios, como les mencionaba, accidentes, fugas. Esa es la que hablábamos la otra clase, que también se identifican por colores. Las azules son las verdes informativas y azules. Sí, exacto. Acuérdense, las azules ya es de tipo comunicativo. ¿Sí? Y esta ya es más como de tipo informativo y reglamento, o sea, como también Informativo, exacto. decir, digamos, dónde está el botiquín de primeros auxilios, por ejemplo, el lavado de emergencia, voy a correr aquí un poquito para que vean, dónde están los teléfonos, las señales de salida, de escaleras, las rutas de evacuación, ¿sí? Son elementos imprescindibles a incluir en un plano de evacuación y hay unas pautas de acción inmediatas ante el peligro, también como les decía, los teléfonos de emergencia, y hay que incluir unos pequeños conocimientos de primeros auxilios para actuar en caso de que sea necesario. También están los equipos de protección. Están los equipos de protección del puesto de trabajo. Él hace referencia a la previsión específica del puesto de trabajo, es decir, a qué peligro se puede enfrentar el trabajador y a qué medios ha puesto la empresa para minimizarlos.
están los equipos de protección individual, las fichas de seguridad de elementos y las fichas de seguridad de los equipos. Los equipos de protección individual hay que describir cómo y cuándo usarlos, qué limitaciones tiene y qué usos están completamente prohibidos. En las fichas de seguridad de los elementos, si se utilizan los elementos peligrosos, detallar sus fichas de seguridad, así como las precauciones que hay que mantener ante ellos. O sea, un requisito que quiero dejarles claro es que cualquier sustancia o cualquier químico que se esté utilizando, compuesto o elemento, debe tener su hoja de seguridad de datos. Esto es un ejemplo claro de lo importante que es integrar la parte de seguridad con la parte ambiental. ¿Por qué? Porque una hoja de datos de seguridad me va a suministrar información de seguridad tanto como para la parte ambiental. En ella, ustedes van a encontrar que toda hoja de seguridad que esté completa tiene 16 ítems. Una hoja de seguridad tiene 16 ítems. En ello me va a decir cuáles son los primeros auxilios, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de derrame, de fuga, qué hacer en caso de que me cayó en los ojos, que lo inhalé, que hubo una ingestión, que me lo comí en contacto con la piel. ¿Qué hacer en llegado caso? Me menciona sus propiedades físico-químicas, para qué sirven, qué se usa, cómo se debe transportar. Me dice la clasificación de peligro, cuál es un número para transporte, su clasificación de la NFPA, lo que les traté de explicar. ¿Alguien si recuerda qué significa la NFPA? Entonces, por eso es muy importante esta hoja de seguridad de datos. O sea, es de ley que debe tener. Si ustedes compraron un cloro para la empresa, tener la hoja de seguridad del cloro. Si ustedes tienen un ácido, la hoja de seguridad de ese ácido. Si tienen una pasta, no sé, una pasta o un solvente o un químico en específico, inclusive hasta un limpiador de piso, todo tiene que tener su hoja de seguridad. Y si Eso, no se por la... ejemplo, cuando se requiere un elemento de protección, que tienen que venir con la hoja de vía o También. la normatividad. O sea, ahí también le dice qué elementos de protección usar en esa hoja de seguridad. Lo que pasa es que hay veces que nosotros compramos la cosa y no sabemos realmente ni siquiera para qué es. Le dicen a Samari, necesito que alguien me compre tal cosa, y Samari, ¿verdad? Ni sabe qué lleva ahí. Y resulta que el elemento que llevaba no podía transportarse a altas temperaturas porque podía ser reactivo, inflamable. Entonces es bueno conocer el producto que estamos manejando, porque vamos a saber también ahí cómo almacenarlo, cómo manejarlo, cómo transportarlo, ¿sí? Y qué elementos de protección debemos tener, inclusive los controles de ingeniería, cómo, en qué condiciones debemos almacenarlo. Hay productos que tienen que estar a temperaturas altas, otros que no pueden estar cerca de otros compuestos porque son reactivos. Ahí me dice también eso. Y dependiendo de eso, en la parte ambiental, se hace una matriz de compatibilidad de sustancias. Si nos queremos certificar en eso, lo mismo. Hay que tener un listado de sustancias y esas sustancias tenerle una matriz de compatibilidad. Ella por colorcito, si es verde quiere decir que las puedo dejar cerca. Si es amarillo me quiere decir que no las debo dejar tan cerca. Si es rojo, no pueden estar cerca en el almacenamiento. Entonces, para eso sirve una matriz de compatibilidad de sustancias, para saber qué producto puedo dejar cerca del otro, así sea una sustancia o así sea un producto en polvo o en pasta. ¿Sí? Todo puede reaccionar y tenemos que conocer eso. De igual manera, se debe socializar al personal este tipo de, digamos, si se va a utilizar un elemento nuevo, socializárselo al personal y explicarle la hoja de seguridad y la importancia de ella. Cuando yo estoy trabajando en ese tema, ese es uno de los temas que yo más trato de capacitar al personal porque es lo que menos, cuando es personal operativo, a veces no le prestan mucha atención a eso y es bastante importante que sepan que en llegado caso que no esté ni la de seguridad ni la parte ambiental, no haya un supervisor, ellos pueden acudir a la hoja de seguridad que van a tener ahí a la mano del producto. No, resulta que aquí Samari se me comió eso. ¿Yo qué hago? Pues voy y miro la hoja de seguridad. Ah, resulta que no debe tomar agua, entonces yo no le puedo dar agua. Ahí le dice, ¿qué hacer en caso de si lo comió? Ah,
lávelo con leche o lávelo con abundante agua y luego vaya a un centro asistencial cercano. Entonces, ese es el procedimiento, llegado caso que pase eso. No, que le cayó en los ojos. Bueno, aquí hay una ducha de emergencia. Lo mismo, hay que saber cómo actuar y la mejor vía es eso, identificar cuál es el producto y eso lo hago mediante la hoja de seguridad de datos. Aquí me habla también la ficha de seguridad de los equipos. Dice que si hay algún equipo de difícil o peligroso manejo, hay que explicar cómo usarlo y las recomendaciones del fabricante. De igual manera, ahí se especifica cuándo se deben hacer los mantenimientos, cuándo se le hizo, garantizando así que el personal no vaya a tener ningún accidente de trabajo. ¿Estamos claros aquí? Sí, señora. Bueno, hay unas partes de un plan de prevención de esos riesgos laborales. Están las cuestiones generales de la empresa, la estructura empresarial, los procesos técnicos, la organización de la prevención, la política, los objetivos y metas y la evaluación de esos riesgos laborales. Dentro de las cuestiones generales relativas a la empresa, aquí podemos ver que se tiene que definir la actividad productiva de la empresa. Se debe detallar en qué sector o sectores se realiza una actividad laboral. Por eso les decía yo de la actividad que hay que plantear. Podría ser una empresa que ya conocieran o una inventada, pero que conocieran ciertas actividades o al menos el sector en el que se mueven. Se debe especificar también la cantidad de centros de trabajo que tiene la empresa bajo su nombre, así como las características materiales, lo que será fundamental para realizar la posterior evaluación de riesgos. Tampoco hay que olvidar lo que es la señalización del número de trabajadores que componen todo el equipo laboral, pues tanto el plan de prevención de riesgos como la evaluación de esos riesgos son dependientes del número de asalariados a cargo de la empresa. Entonces, esas cuestiones generales relativas a la empresa es importante también cuando hay montado un sistema de gestión que estén establecidos. El sector en el que está, se especifica la cantidad de los centros de trabajo, la señalización dependiendo de la cantidad de trabajadores, ya sea para pequeña, mediana o grande empresa. Todo tiene que estar establecido dependiendo de la cantidad de personal. Que si usted está diciendo al ente certificador que tiene 10 trabajadores, a esos 10 trabajadores tiene que tenerle todo al día. Todo el día, porque sencillamente le pueden agarrar, no, pásenme la hoja de vida la hoja de vida de Mayra. Y si en la hoja de vida de Mayra no tiene su examen de ingreso, no tiene su examen periódico, ya tiene un año, no tiene las afiliaciones respectivas, no tiene la inducción que usted dice que le da a Mayra en la parte de seguridad. Mejor dicho, de ahí va pelando, inclusive todo el tema de carnet, que la hoja de vida esté completa, las certificaciones que tengan la hoja de vida, de cualquier cosita pueden pegarse ahí en ese tema. La estructura empresarial. Se detalla la estructura organizativa de la empresa. Esa estructura debe concordar con el contrato. Es decir, si a mí me dice que Mayra es contratada como supervisora de seguridad y salud del trabajo, eso debe estar dentro de su contrato. No es que me diga, no, es que ella es inspectora CISO y en el contrato me dice supervisora de seguridad y salud en el trabajo. No, tienen que estar, ¿cómo se llama la palabra? Tienen que ser coherentes, ¿sí? Tienen que concordar. Se identifican los diferentes niveles jerárquicos que existen dentro de ella y se establece la función de cada uno de ellos. Esto es especificar la actividad que tienen asignada para el buen funcionamiento de la empresa. De igual manera, Mayra debe cumplir con el perfil, ¿sí? Hay un formato no, hay un documento que debe tener toda empresa que son el de perfil de roles y responsabilidades. Ese perfil de roles y responsabilidades me detalla cada cargo que está dentro de esa estructura empresarial, me dice cuáles son sus roles y responsabilidades que debe tener en su perfil Mayra o cualquier operario, dependiendo del cargo, ¿sí? Tiene que estar todo coherente. No es que me diga que el supervisor de seguridad en el salón del trabajo tiene que ser profesional y Mayra sencillamente tiene una tecnología.
o en caso viceversa. No, tiene que ser coherente en ese caso. Los procesos técnicos. Hay que detallar las prácticas y procedimientos mediante las cuales una empresa procura toda esa prevención de los riesgos. Hay que especificar qué medidas concretas se tienen pensadas para cada una de las actividades que entrañan cierto riesgo laboral. Lo que yo les mencionaba. Ustedes hacen, la empresa hace una matriz de riesgos. En ella identifica cuáles son los riesgos más altos. Para cada riesgo más alto tiene que establecer un programa para mitigar esos riesgos que están ahí latentes, ¿sí? Entonces, para los más altos tienen que haber programas de seguridad y salud en el trabajo que estén establecidos, como les dije. ¿Qué tiene que tener por lo mínimo un programa? Yo les mencioné, a ver si alguien se acuerda. Ya quedan 10 minutos. ¿Un programa de qué, profe? Un programa de seguridad y salud en el trabajo que se monte. Recuerden que yo les dije, tiene que tener su introducción, sus metas, sus objetivos, su marco legal, su cronograma de actividades, sus indicadores, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que tenían que tener eso un programa? Bueno, eso lo debe tener. Entonces, eso debe estar específico. También hay una organización de la prevención. Hay que incluir los medios representativos mediante los cuales los trabajadores puedan expresar las demandas relativas a la prevención de esos riesgos. Lo más común suelen ser los sindicatos. También deben estar incluidos en este cuarto apartado, en la organización de la prevención. La política, objetivos y metas, que está muy, ¿cómo se llama? Muy mencionado, porque se les dije que hay una política de la empresa, pero también hay unos programas que tienen que tener unas metas y objetivos ya establecidos. Esto debe estar todo alineado. En él se incluye todo lo que es los objetivos a alcanzar en un determinado periodo de tiempo en cuanto a materia de prevención. Todo lo referente a implementación y mejora de los servicios, ya que ofrece y con qué recursos humanos, técnicos, materiales y económicos va a disponer de ello. Ahí está todo establecido. Y por último sería la evaluación de sus riesgos laborales, que busca que todas las empresas tienen que hacer esa evaluación como lo establece la ley. Esta evaluación pretende detectar los riesgos que pueden existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y en base a ellos tomar medidas para minimizarlos o directamente erradicarlos. Es decir, cuando ustedes hagan esos trabajos más prácticos, ustedes van a empezar a mirar el tema de la matriz de peligros y van a entender un poquito más cómo es que van a empezar a establecer esos programas. ¿Por qué? Porque ustedes parten de esa matriz. Pero antes de esa matriz, lo que yo les trataba de hacer en esa actividad de mirar la empresa, la actividad que vayan a hacer, el riesgo que se puede encontrar, una medida preventiva y una medida correctiva, les va a ayudar a abrirse un poquito más la mente cuando vayan a entrar a esa matriz de peligros. ¿Por qué? Porque ustedes van a empezar a hacer una matriz de peligros que va a tener una infinidad de actividades y va a llegar el momento en que ustedes muchas actividades no van a tener ni la más mínima idea de qué es. Van a tener que adentrarse más en la empresa, conocer, ella está haciendo esto o fulanito está haciendo esto, pero está expuesto a esto. Entonces ustedes empiezan con la actividad a entender más y a conocer más la empresa para así poder analizar los riesgos expuestos y luego de que conocen todos los riesgos van a entrar a mitigarlos. ¿Cómo los van a mitigar o prevenir? Con esos programas de seguridad y salud en el trabajo, donde ustedes van a entrar a, primero, a hacerles su introducción, van a determinar el marco legal porque tienen que investigar, tienen que leer todo lo que es con referente a normatividad. Esa parte les va a aburrir, pero tienen que hacerlo para que lo conozcan. Por eso yo les doy de entrada lo básico, el decreto y la norma. ¿Para qué? Para ese sistema de gestión. La norma de pronto la consiguen por internet, el decreto sí está en internet fácil, pero a veces esa norma no la van a conseguir de pronto completa. Luego cuando ya establezcan esos programas, van a empezar a implementar. Van a decir, no, necesito hacer este formato, necesito hacer este procedimiento, vamos a empezar a hacer este ATS, y se va empezando a conformar ese, ¿sí? A lo que usted se refiere, eso se identifica siempre es con el preoperacional, que ahí donde
donde identifican, por ejemplo, con la actividad que va a hacer, los peligros que van a los peligros que él va a estar expuesto y Sí. de qué manera se pueden mitigar, porque por ejemplo, si él va a utilizar una herramienta manual, por ejemplo, una pulidora, entonces ahí, de qué manera, por ejemplo, se mitiga el riesgo, pues que tenga la guarda, por ejemplo, que es lo que tienen que verificar, o que el cable no esté cortado, o que no esté haciendo corto. Exacto. Lo que pasa es que mucho antes de ese preoperacional está esa matriz de peligros que yo le menciono. En esa matriz de peligros, es más, usted puede decirle que se la faciliten. Ahí tiene que estar contemplado eso. Y usted ya debe conocerla para que empiece a determinar dentro de ese preoperacional los riesgos que van a estar expuestos. O sea, esos riesgos que usted me menciona que van a estar expuestos deben estar en esa matriz. Y en base a esa matriz de peligros tienen que haber ya unos programas que están ya anteriormente medidos. Lo que pasa es que las empresas ejecutan actividades, pero no van al sistema a llenarlo. Es decir, usted está haciendo esos preoperacionales, pero de pronto no hay nadie que esté manejando el sistema y esté llenando y corroborando toda esa información que está haciendo usted. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es que a veces cuando llega la auditoría se quedan cortos y dicen, uy, no, tengo mucho trabajo por hacer. No es que no haya hecho nada, es que sencillamente tiene que empezar a validar todos los preoperacionales que usted ya hizo, que son los ATS, por ejemplo, son diarios, empezarlos a meterlos en un cronograma, a cuantificarlos, a medirlos. Entonces, eso quita tiempo y es engorroso. Y por eso es que es viable siempre tener a alguien que esté encargado del sistema y a alguien que esté encargado de ejecutar todas esas actividades del cronograma. Como también van a haber actividades que están dentro de los programas que no se han ejecutado y que van a llegar como que a las carreras a decir, uy, no alcancé. ¿Sí me hago entender en esa parte? Sí, señora. ¿Sí? No, porque no Sí, les señora. escuché más. Sí, muchachos, pues ya eso es como todo lo que era para hoy, como para que les quedara más claro, para los que no han terminado Compañeros el y trabajo de profesores, les factores de riesgo. recomiendo, ¿Sí? hay una universidad que se llama Politécnico de Colombia y hay unos diplomados sobre eso muy buenos. Solamente paga la certificación, que son como 70.000 o 100.000 pesos. Yo estoy terminando de hacer uno, y hay uno de gestión ambiental ISO 14, la Yo ISO lo hice en el 14. 2000, yo lo hice en el 2015 con el ¿Quieres? Politécnico. Sí, bueno, sí, yo estoy El de, haciendo uno y hay el de como, la ISO 14001. bueno, pues la verdad, yo ahorita estoy haciendo eso, no, el, ¿en qué? Pues se me fue el nombre, en Auditoría en Calidad en Atención en Salud. Ok. Yo estoy Y es haciendo uno, bueno, y hay varios de salud laboral ahí, sí, para que entren y lo hagan, si quiera hacerlo. también hay unos virtuales con el SENA. Yo hice ahorita uno de supervisión de gestión de residuos peligrosos. Ese sí ya en 5 días me sale el certificado. Y voy a hacer Al otro, profe, cuando pero sepa de esos cursos del SENA nos avisa. pues ustedes denle SENA Sofía, cursos virtuales, y ahí les salen todos los que Pues hay. yo hoy ingresé y hay varios de residuos, pero lo estoy haciendo es una empresa, dice por empresa. ¿No está registrado? Yo no, yo ingresé y el curso está ahí. Cuando fue a escribirme dice, este curso solamente está para una empresa, o sea, tal vez alguna empresa lo solicitó y solamente es para los empleados de esa empresa. Ah, no, pero sí están disponibles. Ahorita si quiere yo les comparto el link para que miren, porque incluso ahorita me inscribí en uno de pedagogía, porque me gustan esos de pedagogía que ofrece también el SENA. Voy a hacer uno de Bueno, si pedagogía. nos avisan, porque yo hoy ingresé, Lo que sí no pero tienen es de no. ambiental casi. Ese no No tiene tiene nada. casi. Pero es que también las del Politécnico muy caros. Bueno, yo prefiero hacer con el SENA que no cobran. Porque es que es el de la ISO Pero son como 14000, lo 60 hice mil en el pesos y 2000. es diplomado, no es curso, es diplomado. Sí, sí. Y hice también otro en, ¿cómo se llama ese? Ay, madre, me olvidó. En gerencia de proyectos lo hice también con el Politécnico y ese sí lo hice el año pasado. Se va a acabar la llamada. Sí,
Menos mal ya dieron cuenta. Bueno, muchachos, entonces espero les haya gustado la clase. Muchas gracias a todos por su participación.